Hola, ¿qué tal, iglesia? Que el Señor les bendiga. Estamos estudiando en esta temporada el libro de Josué. Está siendo de mucha bendición y de mucho impacto para la iglesia y también para todas las personas que nos están escuchando a través de los medios y de las redes sociales, a través de todas las plataformas que tenemos como iglesia para alcanzar a la sociedad. Estamos en el capítulo número 6 y lo que vamos a ver ahora es la toma de Jericó. Vamos a ver una tremenda hazaña que nunca antes se había visto. Si bien en el libro de Josué ya habían ocurrido bastantes milagros, tales como el abrir el Jordán, y también en los libros anteriores también habían habido muchos milagros, tales como abrir el Mar Rojo, el maná en el desierto, y una manera preciosa del cuidado y la provisión de Dios para su pueblo. Pero ahora en el capítulo 6 de Josué, estamos ya a entrarnos a la tierra prometida. Estamos a punto de entrar a esta tierra prometida. Y la primera ciudad por la que se entra a la tierra prometida, a Canaán, es por medio de Jericó. Y qué manera de entrar, qué manera de empezar a conquistar con el derrumbamiento, ¿no es cierto?, de estos muros. Por favor, acompáñennos al capítulo 6, vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos y de ahí vamos a ir interpretando y vamos a ir, ¿no es cierto?, profundizando también en esta preciosa enseñanza. Hemos titulado este capítulo 6, Se derrumban las fortalezas, porque eso es en realidad lo que tenemos acá. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Pero Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Tenemos acá este párrafo que nos dice, según el versículo 1, que la puerta estaba cerrada. La puerta estaba con candado, la puerta estaba con pestillo. Todo el pueblo, toda la nación de Jericó estaba completamente asustada, intimidada, porque los hijos de Dios, los hijos del Dios viviente, estaban aproximándose a la ciudad para tomarla. No solo para conquistarla, sino también para tomarla y también cobrar las vidas de todos los que habitaban allí. Ese era el mandato. Todos tenían que morir, niños, niñas, ancianos, ancianas, animales. Todo tenía que ser destruido. Y obviamente esa era la razón por la cual Jericó estaba con miedo. Jericó estaba tan asustado y tenían las puertas cerradas. Y esta es una señal de cómo el reino de las tinieblas se mueve, cómo el reino de las tinieblas se aprieta y se quita del camino cuando el Rey de Luz viene pasando. Cuando el Rey de Luz, cuando el reino de las tinieblas se aproxima y se acerca, vemos cómo el reino de las tinieblas se pone en esta postura de cerrarse. Dice el versículo 1 que nadie salía, que nadie entraba, que las puertas estaban bien cerradas, las puertas de los hijos, ¿no es cierto?, de Jericó. Los ciudadanos de Jericó estaban cerrados. Nadie entraba, nadie salía. Todos estaban cerrados, todos estaban con miedo. Leamos del versículo 2 hasta el versículo 3. Pero Jehová le dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. La victoria aquí era de Dios. Y acá tenemos el hecho de que Dios les dice, ¿no es cierto?, a ellos que rodeen la ciudad, que caminen alrededor de la ciudad. Les dice, ¿no es cierto?, que den 7 vueltas. Les dice Dios a ellos también que marchen, les dice que toquen las bocinas, les dice que pongan a los sacerdotes a ministrar
les dice el Señor que el arca también tiene que ir, ¿no es cierto?, en una cierta posición, y al final tienen que gritar. Y bueno, después de estos versículos, ¿no es cierto?, después del versículo 3, vamos a dar un salto al versículo 20. Pero leamos el 3, dicen: rodeen pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Demos un salto al versículo 20 en adelante y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Pero Josué le dijo a 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la mujer ramera y hagan salir de allí a la mujer y a todo el que fuese familiar suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y a todos los que eran suyos. También sacaron a toda la parentela y a todos los pusieron afuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, a la casa de su padre y a la casa de sus hermanos, y todos los tenía a salvo. Y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Estos son los versículos que vamos a usar. Este es el texto que vamos a usar como fundamento para nuestro mensaje, que está titulado Derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Ahora, hemos dicho que los muros representan algo, las vueltas que dieron representan algo, la marcha que hicieron alrededor también representa algo, las bocinas también representan algo, el arca también representa algo, los gritos significan algo y los muros derribados significan también algo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a interpretar paso por paso. En primer lugar tenemos los muros, de eso se trata. Da la sensación de que los muros de Jericó son los grandes protagonistas de esta historia. Bueno, los muros de Jericó eran completamente altos, eran completamente profundos, y de hecho las excavaciones que han hecho los arqueólogos hasta el día de ahora confirman de que esos muros sí existieron, que sí estuvieron, porque hay todavía señales de las excavaciones que hicieron de que esos muros estuvieron. Entonces, los muros a vencer son todo lo que tú no puedes vencer. Los muros de Jericó representan todo lo que no podemos vencer. Significan las fortalezas, las resistencias. Pero cuando hablo de todo lo que no podemos vencer, me refiero a nuestras propias fuerzas. Pero con Dios sí es todo posible. Los muros representan todo lo que con nuestras propias fuerzas no podemos vencer. Los muros representan las fortalezas, representan las resistencias espirituales. Los muros representan la lógica de la mente, y el reino no es lógico, la fe no es lógica. Los muros representan las estructuras mentales, las adicciones, el pecado, la rebelión. Los muros representan los traumas del alma, los traumas del pasado, las heridas del corazón, los trastornos de conducta, de las emociones. Los muros representan la falta de identidad, los muros representan las cadenas del pecado, los muros representan la esclavitud, los muros representan los gigantes. Eso es lo que los muros representan. Y Israel con sus propias fuerzas jamás ellos pudiesen haber derribado estos muros,
porque estos muros representan el pecado y todas las resistencias y las fortalezas que hay en la vida del creyente. Pero con Dios, con el favor de Dios, todas estas resistencias se caen, todas estas resistencias se vienen al suelo, toda la lógica, las estructuras mentales, la rebelión, el pecado, las adicciones, los traumas, las heridas del corazón, la falta de identidad, todo esto se cae con todo y sus fuerzas, con todas sus resistencias. Entonces, es importante que usted sepa que esto es lo que representan los muros, las resistencias. Después Dios les dijo a ellos de que tenían que dar, ¿no es cierto?, 6 vueltas o 7 vueltas, y en el día séptimo ellos tenían que hacer, ¿no es cierto?, lo que Dios les dijo que hicieran. Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, cómo el pueblo de Israel venía delante, ¿no es cierto?, de esta ciudad, y vemos que los atalayas arriba de los muros decían, hey, ahí vienen ya los israelitas, y de repente vemos que la cosa cambia. En vez de dirigirse hacia la puerta para pelear, empiezan a ponerse, ¿no es cierto?, a los alrededores y empiezan a dar vueltas. No me puedo imaginar a los atalayas, a los soldados de Jericó, confundidos como, ¿qué están haciendo estos tipos? ¿Por qué están rondeando las vueltas? ¿Por qué están rodando la ciudad, dando vueltas? Bueno, es muy importante que usted entienda que las vueltas que ellos dieron representan la obediencia del creyente. La obediencia, porque Dios les dijo que lo hicieran y ellos simplemente tenían que obedecer. Y en la obediencia está la bendición. En la obediencia hay bendición, en la obediencia hay victoria. Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia del principio de la obediencia delante de Dios. Dios nos llama a nosotros a vivir en obediencia. De hecho, tenemos anteriormente en el Deuteronomio, cuando Dios les dice al pueblo, les da a escoger sobre la bendición y la maldición. Y es un ultimátum con respecto a la obediencia o a la desobediencia. Si ustedes desobedecen, les va a ir mal. Los frutos, los campos no van a dar frutos, los animales se van a morir, van a vivir en desgracia. Pero si ustedes obedecen, les va a ir bien. Si ustedes obedecen, van a ver el fruto de la tierra, sus animales, sus ganados, todo va a ser prosperado, las familias, todo va a ser de bendición. Entonces las vueltas que el pueblo de Dios dio alrededor de los muros de Jericó representan la obediencia del creyente. Ellos simplemente tenían que obedecer y como lo hicieron, entonces vieron la victoria. Si usted quiere ver la victoria en su vida, si usted quiere tener y vencer cosas, derribar muros en su vida, entonces practique la obediencia. Pero ¿qué es lo que tiene que obedecer? Tiene que obedecer los mandamientos de Dios, tiene que obedecer la ley de Dios, tiene que obedecer los principios del reino de Dios, obedecer la palabra de Dios, obedecer sus normas, sus estatutos y sus leyes. Cuando usted haga eso, entonces usted vivirá en victoria. Ahora avancemos en nuestra aplicación, ¿no es cierto?, de nuestro mensaje y investiguemos qué es lo que significa la marcha, porque ellos tenían que marchar. Dice que el ejército, ¿no es cierto?, de Israel también tenía que marchar mientras también daba las vueltas. Era marchando. Y la marcha significa la acción del creyente, la acción del creyente. Y lo que yo quiero decir es de que Dios nos llama a nosotros, los hijos de Dios, sus hijos, a que seamos personas de acción, personas que actúan, no personas pasivas. Debemos de accionar nuestra fe, debemos de accionar todos los días nuestra relación con Dios, debemos ser personas de acción. Por eso a mí me encanta la iglesia temprana en los primeros capítulos del libro de los Hechos, porque es una iglesia en acción. Era una iglesia que oraba, una iglesia que intercedía, que daba la sensación de que esta iglesia caminaba de rodillas, porque eran personas de oración. Cuando había una necesidad, la cubrían. Cuando alguien estaba afligido, pues lo consolaban. Cuando alguien tenía alguna necesidad espiritual, pues oraban por él. La iglesia temprana en el libro de los Hechos es una iglesia de acción, de acción, de acción. Entonces la marcha, ¿no es cierto?, alrededor de los muros significa la acción del creyente. Y Dios quiere desafiarte Dios quiere desafiarte y quiere desafiar a la iglesia a que seas una persona de acción, a que seas una persona proactiva, a que seas una persona que no espera, ¿no es cierto?, que tienen que decirte las cosas que tienen que hacer. Acción, acción en tu fe, acción en tu diario vivir, acción en las cosas prácticas, como nos habla el libro de Santiago.
Tenemos que poner nuestra fe en acción. Nuestra fe la tenemos que poner en práctica. De eso, ¿no es cierto?, nos habla este principio, la marcha. Ahora avancemos en nuestro siguiente punto, ¿no es cierto?, analizando qué significaba toda esta dinámica de dar vueltas en el muro de Jericó. Tenemos las bocinas. Dios le dijo, ¿no es cierto?, a su pueblo, de que tenían que tocar las bocinas, que las personas, ¿no es cierto?, los sacerdotes tenían que ir preparados con esas bocinas para cuando llegara el séptimo día ellos tenían que hacerlas sonar, tenían que tocarlas. Entonces, ¿qué representan las bocinas? ¿Qué representan, ¿no es cierto?, los toques de trompetas o de bocinas? Bueno, esto representa la unción del Espíritu Santo. Esto es lo que representa. Representa, ¿no es cierto?, que nosotros, hay muros, hay batallas, hay victorias que nosotros no la podemos conquistar, no las podemos obtener la victoria si la unción del Espíritu Santo no está con nosotros. Si la unción del Espíritu Santo no está con nosotros, si nosotros no caminamos en el Espíritu, porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Y usted tiene que saber que sin la unción del Espíritu Santo, el carruaje no se mueve, la carreta no camina, el carro no avanza sin la unción del Espíritu Santo. Entonces las bocinas representan la unción del Espíritu, la unción de Dios sobre su pueblo. Cuando ellos tocaron las bocinas, era la unción del Espíritu Santo quien les dio la victoria. Avancemos en nuestra aplicación, en nuestra interpretación, ¿no es cierto?, del capítulo 6. Y Dios también les dijo a ellos de que el arca también tenía que ser partícipe de esta marcha. El arca de Dios, ¿no es cierto?, donde habitaba su presencia, la Shekinah, era donde Dios se movía y se manifestaba, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo del tabernáculo, pero tenía que ir también esta arca delante del pueblo, tenía que ir allí en medio de ellos. Entonces, ¿qué significa el arca? Si usted se acuerda, cuando ellos cruzaron el Jordán, Dios les dijo a los sacerdotes que pasaran primero. Entonces, el arca significaba la mano de Dios. El arca significaba, ¿no es cierto?, cuando el pueblo levantaba el campamento y avanzaba, era la guía de Dios. Entonces, aquí también, el arca dando vueltas alrededor del muro representa la guía y el favor de Dios en el creyente. Entonces, es muy importante que nosotros en nuestras vidas vivamos bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, que la guía de Dios sea como esa columna de fuego por la noche y la columna de humo por el día. Entonces es lo que guía al pueblo de Dios. El arca es la representación de la guía y el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Quién guía su vida? ¿Quién guía su vida? ¿Quién dirige su vida? ¿Quién gobierna su vida? Es muy importante que nosotros vivamos siempre adentro de la voluntad agradable y perfecta de Dios. Avancemos en nuestro estudio y investiguemos qué es lo que significan los gritos. Quizás vale decir de que los gritos es como lo más importante, ¿no es cierto?, que vemos aquí en la escena, porque los gritos significan la fe del creyente, la fe. Y de hecho, para fundamentar esto, quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque dice este pasaje en Primera de Juan 5, 4, que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces los gritos, ¿no es cierto?, vencieron. No, la victoria no la dio Josué. La victoria no la dieron los sacerdotes. La victoria la dio Dios. Dios dio la victoria. Entonces los gritos significan la fe del creyente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y usted y yo, que hemos nacido de nuevo y hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, gracias a esa unción vencemos al mundo. Gracias a esa unción nosotros vencemos, ¿no es cierto?, lo malo. Entonces usted tiene que saber que todo es por fe. La fe es el pegamento que une todas las cosas. Cuando Jesús sanaba y hacía milagros, le decía a la gente, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. De hecho, esa es la razón por la cual Rahab se salvó, por la fe. Por la fe se hicieron grandes proezas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Entonces, amigo y amiga que me escucha, sin fe es imposible ser creyente. Sin fe es imposible servirle a Dios. Y los gritos significan la fe. Cuando el pueblo gritó, los muros se cayeron. Entonces,
Los muros se van a caer en tu vida cuando tú actives tu fe, cuando tú activas lo que de verdad, el creer que Dios sí te puede sanar y restaurar y también limpiar y lavar de tu pecado. Entonces es muy importante que entendamos esto. Ahora avancemos en nuestro estudio y vemos, ¿no es cierto?, los muros derribados. Los muros derribados significan simplemente la victoria de Dios. Los muros cayeron por medio de los gritos del pueblo y eso significa la victoria de Dios. No nacimos para vivir en deshonra, no nacimos para vivir en vergüenza, sino que como hijos de bendición. Hemos nacido de nuevo para vivir en honra y en bendición, para que nosotros podamos caminar por encima, ¿no es cierto?, de nuestro enemigo. Entonces eso significan los muros caídos, significan la victoria de Dios para el pueblo. Dios entregó y puso los muros en las manos de Jericó y de esa manera ellos pudieron entrar. De esa manera ellos pudieron entrar. Entonces esto es lo que significan los muros. Este es el significado, una interpretación bíblica, ¿no es cierto?, de los muros de Jericó. Y Dios los derribó. Dios derribó las fortalezas. Tenemos también en el versículo 25 el arrepentimiento de Rahab, que después cuando los muros cayeron, Josué les dijo, vayan a buscar a esta mujer porque esta mujer va a ser la única que no va a morir en toda esta ciudad. Y así fue. Y este versículo 25 nos habla del arrepentimiento y de la fe. El que se arrepiente se salva, el que tiene fe se salva, así como esta mujer se salvó. Así que yo le animo a que caminemos en el arrepentimiento, que caminemos, ¿no es cierto?, en la fe para poder lograr y abrazar y alcanzar nuestra salvación. En el versículo 26 tenemos el juramento de Josué. Josué dijo, todo aquel que edifique en esta ciudad será maldito. El propósito por el cual Josué hizo este juramento era para eliminar el pecado, porque si se volvía a levantar por encima de esa ciudad, era como volver a levantar el pecado en una tierra nueva para ellos. En el versículo 27, ¿no es cierto?, vemos que Dios engrandece a Josué. En el versículo 27, el último, dice de que Dios estaba con Josué, así como, ¿no es cierto?, estuvo también con Moisés, y toda la tierra, todo el pueblo lo vio. Toda la tierra se dio cuenta. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza, iglesia? ¿Cuál es la gran enseñanza de este mensaje? La gran enseñanza de este mensaje es de que los muros se derriban solamente con Dios. Los muros representan todo lo que tú en tus propias fuerzas no puedes vencer. Las fortalezas, las resistencias espirituales, las estructuras mentales, las adicciones, la depresión, la rebelión, los traumas, las heridas del pasado, las heridas del corazón, los trastornos, la falta de identidad, la cadena, ¿no es cierto?, del pecado, la esclavitud, los gigantes, todo esto representan los muros, pero los muros en Dios caen. Si han habido muros en tu vida que durante mucho tiempo no los has podido derribar, es porque a lo mejor estás peleando solo, a lo mejor tienes que consagrarte, tienes que santificarte, tienes que volver a hacer un compromiso con Dios, ¿no es cierto?, de volver, ¿no es cierto?, al camino de Dios, al camino santo, y entonces los muros se derribarán. Dios quiere derribar los muros, ¿no es cierto?, y entregártelos en tus manos, pero para eso tú tienes que caminar en obediencia. Dios derribará los muros cuando tú creas en Él, cuando tú te santifiques, cuando tú dejes el pecado, cuando tú dejes la rebelión, porque no tiene sentido de que Dios haga una tremenda hazaña, una tremenda proeza en tu vida y tú estando en pecado. Tú tienes que santificarte, tienes que consagrarte, tienes que renovar tu compromiso con el Señor, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en humildad, tienes que vivir bajo los principios y las normas y la ley de Dios. Entonces Dios te dará la victoria. Entonces Dios te dará la victoria. Este es el mensaje, iglesia. ¿Quieres derribar tus muros? Entonces métete con Dios. ¿Quieres derribar tus muros? Entrégale tu corazón a Dios. ¿Quieres derribar tus muros? Entonces ven a Dios, ven a sus pies, ven al arrepentimiento y empieza a construir una nueva vida en Él. Y entonces los muros se vendrán para abajo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Llamados para Conquistar, basado y titulado, ¿no es cierto?, en el libro de Josué. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.